Título: El primer gemido. Dicen que los ángeles solo bajan cuando alguien muere, pero aquella noche, uno descendió porque Lucía gemía en latín. Era la hora de maitines. El convento dormía, pero Lucía no podía, desde hacía semanas. Una sensación ardía bajo su piel cada vez que rezaba. No era fiebre, no era pecado, era algo más. Se arrodilló frente a la cruz de madera, los labios secos, el corazón golpeando como un tambor prohibido. Y entonces, sin saber por qué, las palabras escaparon de su boca. Domine, venía de me. El latín sonó roto, sucio, casi carnal, y con él, un gemido bajo, ahogado, que no pertenecía a ninguna oración. Fue en ese instante que el aire cambió. Las velas se apagaron sin viento. La celda se llenó de un resplandor rojizo, como si la sangre del cielo hubiera caído gota a gota. Y entonces lo vio. Un ángel. No era como en los libros sagrados. No tenía pureza. Sus alas parecían hechas de fuego usado, de deseo antiguo. Su mirada, más que bendecir, desnudaba. Y cuando sus pies tocaron el suelo de piedra, Lucía supo que ninguna plegaria podría salvarla. Gemiste, y yo respondí, dijo él, su voz hecha de 1000 ecos. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared, pero sus piernas temblaban, no de miedo, sino de algo que nunca había sentido bajo el velo. No, yo, balbuceó. El ángel sonrió, una sonrisa rota, casi humana. Dios escucha las oraciones, pero yo escucho tus gemidos. Sus dedos, largos y pálidos, no la tocaron. No hizo falta. Bastó con que murmurara un nuevo versículo en esa lengua imposible. Adete venio. Lucía arqueó la espalda. Un calor profano recorrió su cuerpo como si el cielo la marcara desde dentro. Y entonces entendió, aquel ángel no había bajado a salvarla, había bajado a reclamarla. Cuando abrió los ojos, él ya no estaba. Solo quedaba una pluma en el suelo, negra, ardiente y húmeda como si hubiera sangrado. Lucía la tomó con manos temblorosas. Y aunque quiso rezar, lo único que salió de su boca fue otro gemido, más fuerte. Y en lo alto, entre las sombras del techo, un par de alas se agitaron. Porque esa noche, no estaba sola. Título: Las alas que ardían. Lucía no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas alas negras ardiendo como carbones en la penumbra de su celda. Y peor aún, sentía el eco de su propia voz gimiendo en latín, como si no hubiese sido ella quien habló. Al amanecer, el convento parecía igual que siempre. Las campanas repicaban. Las hermanas rezaban en silencio, pero Lucía llevaba un secreto pegado a la piel. En su mano, escondida bajo el hábito, apretaba la pluma que el ángel dejó. Todavía estaba tibia. Todavía olía a algo que no pertenecía a este mundo. Durante la oración de tercia, no pudo concentrarse. Cada palabra en latín le sonaba distinta, casi indecente. Y entonces, sin querer, sus labios se abrieron. Adete venio. El eco retumbó en su mente. No lo dijo en voz alta, pero el suelo bajo sus rodillas se estremeció. Una ráfaga de aire helado apagó las velas del altar. Nadie más pareció notarlo, solo ella. Esa noche, el ángel volvió. No cayó del cielo como antes. Esta vez, lo sintió antes de verlo, el roce de unas alas invisibles sobre su cuello, un calor sofocante detrás de ella, y un susurro que parecía reír. Lucía, la voz la acarició por dentro. No huyas. Tú me llamaste. Ella se giró, y ahí estaba, de pie, más alto que cualquier hombre, con el fuego de sus alas iluminando los muros de piedra. Su mirada la atravesaba como si leyera cada pecado que jamás se atrevió a confesar. ¿Qué eres?, logró preguntar. La respiración temblorosa. El ángel inclinó el rostro, tan cerca que su aliento ardía contra su oído. Soy respuesta. Y tú, eres la llave. Entonces la tocó, no con sus manos, sino con algo invisible,
Un estremecimiento salvaje la recorrió desde la espalda hasta el vientre. Su boca se abrió sola, y sin control. Un gemido escapó. «Domine». Las alas del ángel se agitaron. Cada pluma ardía como una lengua de fuego, iluminando las grietas del techo con sombras imposibles. «Sigue», ordenó él. Lucía tembló. No sabía si estaba pecando o rezando, pero cuando sus labios formaron otra palabra en aquel latín prohibido, el ángel sonrió, y en ese instante, el crucifijo de su celda empezó a sangrar. Título: Confesiones que manchan el altar. Lucía no podía más. 3 noches seguidas con aquel ángel descendiendo como una maldición de fuego habían dejado su alma hecha cenizas y su cuerpo marcado de placer y culpa. No entendía si estaba siendo tocada por el cielo o por algo peor. Al amanecer, con los labios resecos y el corazón desgarrado, caminó hasta el confesionario. Necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien la salvara, aunque, en el fondo, una parte de ella no quería ser salvada. El padre Esteban, el confesor más severo del convento, abrió la rejilla de madera. Sus ojos, fríos y gastados, apenas asomaron entre las sombras. «Habla, hija mía». Lucía tembló. Sus dedos jugaron con la pluma negra escondida bajo su hábito. «Padre, hay un ángel». «Todos tenemos ángeles», repuso él con paciencia. «No, baja cuando yo». Su voz se quebró, cuando gimo en latín. Hubo silencio, un silencio espeso. El padre Esteban no se rió, no la reprendió, solo respiró hondo, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que él temía cruzar. «Repite lo que dijiste», ordenó en voz baja. Lucía, con las mejillas ardiendo, lo hizo. Repitió aquel latín prohibido que había aprendido sin querer. «Ad te venio». El confesionario entero crujió como si la madera tuviera vida. Una corriente de aire helado apagó la lámpara de aceite, y en medio de la oscuridad, un sonido imposible, el aleteo de algo enorme. El padre Esteban jadeó. «Calla, no lo invoques aquí». Pero ya era tarde. Una sombra alada cubrió las paredes del confesionario. No era vista, solo sentida, como una presencia que respiraba detrás de ellos. Lucía no gritó, no podía. Solo sintió su cuerpo estremecerse como si manos invisibles la rodearan. «Padre», susurró ella, ahogada, «él está aquí». El sacerdote, con el rostro pálido, hizo la señal de la cruz. Pero cuando levantó la vista, lo vio, 2 ojos ardientes, mirándolo desde la oscuridad. No había duda. Era un ángel, y sonreía. Lucía gimió una vez más, sin poder contenerse, y cuando el eco de su voz resonó, el altar mayor del convento empezó a sangrar. Título: El beso que no era humano. Aquella noche, Lucía no rezó, no se arrodilló ante la cruz, no juntó las manos, solo esperó, porque sabía que él vendría. El convento dormía, pero el aire estaba cargado. El silencio era tan denso que podía escucharse el crujido de la madera en los pasillos vacíos. Y entonces, sin aviso, un destello rojo atravesó las grietas de su celda, y las alas lo llenaron todo. El ángel había vuelto. Su figura no era de este mundo, alto, hermoso de una manera casi dolorosa, y sin embargo, había algo en el que desgarraba todo lo sagrado. Sus alas negras parecían hechas de ceniza viva, y sus ojos eran un cielo en guerra. Lucía, su voz era un roce en su piel, una caricia sin dedos. Ella quiso hablar, pero solo un gemido salió de su garganta. Él avanzó, lento, sin tocar el suelo. El calor que emanaba le arrancaba el aliento. «Esta noche, no reces. Solo, déjame oírte». Lucía retrocedió hasta quedar atrapada entre la pared y su presencia. No podía huir. No quería. Cuando su aliento rozó su cuello, un escalofrío eléctrico le atravesó la columna. Sus manos temblorosas apretaron el hábito, como si la tela pudiera salvarla. Y entonces ocurrió. El ángel se inclinó. No la besó como un hombre. No había labios. No había contacto,
pero lo sintió, un beso que no tocaba la piel, sino el alma. Algo ardió en su interior como incienso quemando demasiado rápido. Su cuerpo respondió con un estremecimiento tan intenso que apenas pudo contener un gemido. Domine. Su voz, quebrada y rota, llenó el aire, y el ángel sonrió. Así es como se abre el cielo. De pronto, los muros de la celda comenzaron a agrietarse. Cruces de madera cayeron al suelo. El aire olía a sangre y a algo más. Lucía, jadeante, lo miró con terror y deseo mezclados. ¿Qué soy para ti? El ángel acercó su rostro al suyo, tan cerca que el mundo dejó de existir. Eres mi altar, Lucía, y voy a adorarte hasta que el cielo tiemble. Cuando sus palabras se hundieron en ella, una luz imposible atravesó la habitación, y los cánticos de los ángeles, o sus gemidos, resonaron en lo alto. Esa noche, Lucía no durmió. Esa noche, Dios no bajó al convento. Solo él. Título: El exorcismo prohibido. La noticia se esparció como humo en un templo cerrado. Lucía estaba poseída. No importaba que ella jurara lo contrario. No importaba que sus rodillas siguieran marcadas de rezos. Las hermanas la miraban con miedo y deseo oculto, porque cada noche, desde su celda, se escuchaban sus gemidos en latín. El padre Esteban pidió ayuda al obispo. Y así, 3 días después, llegó un hombre que no llevaba miedo en los ojos, el padre Gabriel, un exorcista conocido por expulsar demonios y quebrar almas. Será un ritual silencioso, dijo Gabriel, su voz tan fría como las piedras del convento. Lucía, encadenada al altar menor, levantó la mirada. Sus muñecas estaban rojas por la presión de los grilletes. No entiendes, no es un demonio, es... Calla, tronó Gabriel. Ningún ángel baja por gemidos. Hija, lo que te visita huele a infierno. Pero en cuanto empezó el exorcismo, todo cambió. Gabriel abrió el ritual con un salmo. El aire se volvió pesado. Las velas temblaron. Y entonces, una sombra alada cubrió los muros de la capilla. Lucía sonrió. Te dije que vendría. Un golpe sacudió las puertas. El ángel apareció entre destellos de fuego negro, sus alas rozando los vitrales y haciéndolos sangrar luz carmesí. Gabriel levantó el crucifijo, pero su voz tembló. Retrocede, espíritu inmundo. El ángel se inclinó hacia él y rió. Yo fui sagrado antes de que tu iglesia aprendiera a nombrarme. Lucía gemía, encadenada, como si cada palabra de aquel ser la atravesara por dentro. ADT, Benio. El crucifijo en la mano de Gabriel comenzó a derretirse. Las paredes exudaban un líquido rojo que no era pintura ni sangre, sino algo más antiguo, algo vivo. El exorcista retrocedió, pero la voz de Lucía, entrecortada por placer y fe, lo detuvo. No puedes expulsarlo, porque no ha venido a poseerme. Ha venido a reclamar lo que es suyo. Y entonces, ante los ojos de todos, el ángel besó el aire frente a ella. No hubo contacto, pero Lucía se arqueó contra las cadenas como si aquel beso fuera fuego puro. El padre Gabriel dejó caer el libro de exorcismos, porque por primera vez dudó de qué lado estaba el cielo. Título: El pacto bajo el altar. Después del fallido exorcismo, el convento dejó de ser un lugar santo. El aire olía a incienso quemado y a algo más, algo prohibido. El padre Gabriel no habló. El padre Esteban se negaba a mirar a Lucía. Pero ella sonreía como si supiera un secreto que nadie más podía entender. Aquella noche, las cadenas fueron retiradas. Nadie se atrevió a acercarse demasiado, temiendo que cualquier roce pudiera invocar de nuevo a aquel ser. Pero Lucía no necesitaba invocarlo. Él ya estaba allí, esperándola. Cuando todos dormían, bajó sola al altar mayor. El suelo de piedra estaba helado bajo sus pies descalzos. Las velas se encendieron una a una sin que ella las tocara, como si un soplo invisible las hubiera despertado. Y entonces, lo oyó. Lucía. Su voz descendió desde las vigas altas, profunda, envolvente, casi sensual.
De las sombras surgió el ángel, sus alas negras rozando los muros como cuchillas de fuego. ¿Por qué yo?, susurró ella, su respiración entrecortada. Él sonrió, acercándose hasta que el calor de su presencia la rodeó. Porque tu fe está manchada de deseo, y eso te hace perfecta. Lucía cerró los ojos cuando sintió sus plumas rozar su mejilla sin tocarla. El ángel extendió su mano, y del suelo se abrió una grieta bajo el altar. No era fuego lo que brillaba allí abajo, sino una luz roja, líquida, que pulsaba como un corazón enterrado. Un pacto, murmuró el ángel, uno que el cielo nunca quiso recordar. Lucía temblaba. ¿Qué debo hacer? El ángel inclinó su rostro, tan cerca que su voz se volvió un beso invisible. Gime mi nombre en latín, y serás mía más allá de la muerte. Ella tragó saliva, sintiendo su propia fe quebrarse, y aún así, su boca se abrió. Ad te venio. El altar entero tembló. De la grieta surgieron manos hechas de luz oscura, rodeándola sin tocarla. Y el ángel, con una sonrisa de victoria, la miró como si acabara de marcarla para siempre. Cuando todo acabó, la grieta desapareció. El altar estaba intacto, pero Lucía, no. Ahora, bajo su piel, algo ardía, algo que ni Dios podría borrar. Título: La marca invisible. Lucía despertó empapada en sudor. No había soñado. Lo sabía porque la sensación seguía allí, un ardor bajo su piel, justo entre el pecho y el vientre, como si algo latiera dentro de ella, pero no era su corazón. Frente al espejo roto de su celda, levantó el hábito con manos temblorosas. No había nada visible. Sin embargo, cada vez que sus dedos rozaban ese punto exacto, una oleada de calor subía por su espalda y un suspiro en latín escapaba de sus labios sin que ella pudiera evitarlo. Ad te venio. Las paredes de la celda respondieron. Un eco grave, casi un rugido contenido, atravesó el convento. Entonces lo vio, una sombra alada reflejada en el espejo, detrás de ella, aunque la habitación estaba vacía. Esa noche, el ángel regresó. No descendió del cielo, se materializó a su espalda como si nunca se hubiera ido. Sus alas rozaron el suelo sin tocarlo, y su voz le acarició el oído como una plegaria invertida. La marca ha despertado, Lucía. Ella lo miró a través del espejo. ¿Qué me hiciste? Él sonrió, esa sonrisa que quemaba más que el fuego. Te preparé para lo que viene, sin previo aviso. El ángel extendió una de sus manos. No la tocó, y sin embargo, la marca invisible en su piel ardió como hierro al rojo vivo. Lucía se arqueó, un gemido escapándole sin control, ahogado entre deseo y dolor. El ángel habló mientras la observaba estremecerse. Pronto, todos lo verán, pero solo tú podrás soportarlo. Esa misma madrugada, las hermanas del convento encontraron gotas de cera fundidas sobre el altar, solo que no había velas encendidas. Y desde ese momento, cuando Lucía pasaba por los pasillos, las cruces de madera crujían como si quisieran romperse. Esa marca, invisible a los ojos, ya estaba reclamando su dueña, y el cielo, o lo que quedaba de él, lo sabía. Título: El susurro de las alas. La primera en escucharlo fue Sor Magdalena. Se levantó en mitad de la noche, convencida de que alguien rezaba en la capilla, pero al llegar, solo encontró silencio y un eco lejano, casi imperceptible, un batir de alas. A la mañana siguiente, todas las hermanas hablaban de lo mismo. Nadie quería admitirlo, pero en sus miradas había miedo, y en el centro de ese miedo estaba Lucía. Ella ya no intentaba ocultarlo. Caminaba por los pasillos como si no tocara el suelo, el hábito rozándole la piel con una suavidad insoportable. Cuando se arrodillaba frente al altar, el aire cambiaba, y entonces comenzaba. Ad te venio. Las palabras salían de su boca con una dulzura casi sacrílega, y con cada sílaba, las alas sonaban. No eran un ruido físico, sino algo que se sentía en los huesos, como un temblor sagrado que erizaba la piel.
El padre Gabriel lo presenció por primera vez durante la misa del alba. Estaba leyendo el Evangelio cuando el eco surgió del techo del convento, un batir lento, pesado, imposible. Los vitrales vibraron, y el cáliz sobre el altar se volcó solo, derramando vino como sangre. Las monjas gritaron. Lucía, en cambio, sonrió. El exorcista la tomó del brazo, furioso. ¿Qué demonio traes contigo? Lucía lo miró sin miedo. ¿No es un demonio? Él no quiere que me salven, quiere que me escuchen. Y entonces, ocurrió algo que dejó a Gabriel sin palabras. Una pluma negra cayó del aire, flotando entre ambos. No ardió, no se desvaneció, simplemente se posó en la palma de Lucía, como un regalo. El exorcista retrocedió. Esto es imposible. Lucía apretó la pluma contra su pecho. No, padre, es un llamado. Esa noche, mientras el convento temblaba bajo los susurros de aquellas alas, Lucía no durmió. Se quedó mirando el cielo, esperando al dueño de aquel sonido, y cuando el viento apagó todas las velas, supo que estaba más cerca que nunca. Título: La caída del crucifijo. El amanecer no trajo paz al convento. Las campanas repicaron solas, sin manos humanas, y los muros crujían como si guardaran un secreto demasiado pesado. Pero lo peor ocurrió durante la misa de la tarde. Lucía estaba de rodillas frente al altar, sus labios murmurando el mismo canto prohibido. Adete venio. El sonido era suave, casi un suspiro, pero suficiente para estremecer las paredes. Entonces, algo imposible sucedió. El gran crucifijo de madera, el mismo que había colgado sobre el altar durante más de un siglo, comenzó a temblar. Padre Gabriel, gritó Sor Magdalena, señalando hacia arriba. Todos miraron. Las cadenas que sostenían la cruz se tensaron, y un segundo después, con un estruendo que heló la sangre, el crucifijo cayó al suelo. El Cristo tallado se partió por la mitad, y del corte limpio brotó un hilo de líquido rojo, espeso, como sangre. El silencio fue absoluto. Lucía levantó la vista. No parecía asustada, parecía en trance. Él está aquí. El padre Gabriel, con el rostro pálido, levantó el crucifijo roto e intentó bendecirlo, pero una ráfaga de viento, nacida de ninguna parte, apagó todas las velas de la capilla, y entonces lo escucharon. El sonido de alas, lento, profundo, tan real que las paredes parecieron vibrar con cada batida. Algunas monjas cayeron de rodillas llorando, otras intentaron huir, pero las puertas se cerraron de golpe. Lucía, de pie en medio de la capilla, se llevó una mano al pecho. Él no quiere ídolos, solo a mí. En ese instante, una sombra alada cubrió el techo. El padre Gabriel retrocedió, los labios temblando en oración, pero ninguna palabra santa salió de su boca. La figura descendió, no del cielo, sino desde la oscuridad misma que se abría entre los vitrales. El ángel, majestuoso y terrible, miró a Lucía, y ella, sin temor, abrió los brazos para recibirlo. La cruz rota a sus pies no era más que el primer aviso. El cielo ya no mandaba allí, y Dios guardaba silencio. Título: El beso de las sombras. La noche cayó sobre el convento como un velo de luto. Las hermanas no rezaban, no podían. El recuerdo del crucifijo roto las había dejado mudas de fe. Solo Lucía permanecía tranquila, demasiado tranquila. Cuando el reloj marcó la medianoche, un viento imposible abrió las ventanas de la capilla. Las velas, sin que nadie las tocara, se encendieron todas a la vez. Y allí, en el centro del altar, apareció él, el ángel. Sus alas negras parecían absorber la luz. Sus ojos, de un brillo rojo profundo, no miraban al mundo, solo a ella. Lucía dio un paso al frente, el hábito pegado a su piel como si la tela misma quisiera apartarse de su cuerpo. «Has venido», susurró ella, temblando. Él sonrió, un gesto que no pertenecía ni al cielo ni al infierno. «Nunca me fui, Lucía.
El padre Gabriel, escondido entre los bancos, apretó el crucifijo roto que aún llevaba consigo, rezando sin voz, pero sus palabras se ahogaron cuando el ángel bajó el rostro hacia Lucía, tan cerca que el aire entre ellos ardió, y entonces ocurrió un beso, no con labios, no con carne, sino con sombras, una presión invisible que cubrió su boca y su pecho, como si el mismo espíritu del ángel se derramara dentro de ella. Lucía gimió, en latín, como si cada palabra fuera una oración rota. Ad te venio. Las paredes del convento temblaron, los vitrales lloraron sangre, las cruces, una por una, se voltearon hacia abajo, y el ángel, en medio de aquel caos, abrazó a Lucía sin tocarla, como si la estuviera reclamando para un reino que no pertenecía a ningún dios. «Serás mía más allá del juicio», susurró él, su voz grave como un eco enterrado en el tiempo. «Y cuando el cielo caiga, tú serás mi templo». Lucía no resistió, no quería resistir. En sus ojos no había miedo, solo una devoción ardiente, perversa y perfecta. El padre Gabriel, incapaz de soportar más, huyó de la capilla, pero antes de cerrar las puertas, escuchó el sonido de alas y un segundo gemido de Lucía, más profundo, más santo o más profano que cualquier plegaria. Esa noche, el convento dejó de pertenecer a Dios. Título: La profecía de las plumas negras. El amanecer llegó cubierto de silencio. No había cantos, no había campanas, solo el eco de algo nuevo y terrible, las plumas negras que comenzaron a aparecer por todo el convento. Primero fue Sor Magdalena, que las encontró sobre su cama. Luego, Sor Inés, que juró haber visto una caer del techo mientras rezaba. Y esa misma noche, una ráfaga de viento abrió la puerta de la capilla, y docenas de plumas cubrieron el altar como si fueran un sacrilegio hermoso. Lucía, en cambio, no parecía sorprendida. Las tomó con sus manos y las acercó a su rostro como si fueran reliquias. «Es una señal», murmuró, con una sonrisa que no pertenecía a ninguna santa. El padre Gabriel no lo soportó más. En su desesperación, buscó entre los archivos prohibidos de la biblioteca del convento. Allí, entre páginas carcomidas por el tiempo, halló un manuscrito oculto bajo 7 sellos, la profecía del ángel caído. Temblando, leyó las palabras: «Cuando una virgen gima en lengua de los cielos y las plumas negras cubran la tierra sagrada, un ángel descenderá no para salvar, sino para reclamar lo que el cielo olvidó». Gabriel sintió el frío de la verdad recorrerle los huesos. «Dios mío», pero Dios no contestó. Esa noche, reunió a las hermanas en la capilla para advertirles. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, todas escucharon el sonido, un batir de alas, fuerte, envolvente, como si el mismo techo fuera a partirse. Y entonces, una voz profunda descendió: «Lucía». Ella avanzó entre las monjas aterrorizadas, sus pasos lentos, hipnóticos. En sus ojos brillaba algo que no era humano. «Padre», dijo sin mirarlo, «no luche más. La profecía no puede romperse». El exorcista intentó alzar el crucifijo roto, pero las plumas negras comenzaron a girar en el aire como un torbellino oscuro, apagando las velas y llenando la capilla de una penumbra sagrada. Lucía extendió los brazos, y en su piel apareció, por primera vez, la marca, un sello hecho de luz oscura, latiendo como un corazón nuevo. El ángel había llegado para quedarse, y el convento, ahora, era su reino. Título: El juicio de los cielos. La medianoche llegó como un presagio. El cielo sobre el convento estaba desgarrado por relámpagos que no traían trueno alguno, solo un silencio sepulcral que oprimía el aire. Las monjas, reunidas en el claustro, rezaban entre sollozos, mientras Lucía caminaba hacia la capilla, como si una fuerza invisible la guiara. El padre Gabriel la esperaba allí, de rodillas frente al altar roto. En sus manos, un crucifijo ennegrecido por las llamas de los días anteriores. Sus labios temblaban, pero sus ojos ardían con una última chispa de fe. Lucía,
Aún puedes luchar. Ella lo miró sin detenerse. No hay nada que luchar, Padre. Él no es mi condena, es mi salvación. De pronto, el viento sacudió las paredes. Las puertas se cerraron de golpe y un estruendo partió el aire. El ángel descendió. Sus alas negras desplegaron sus sombras sobre cada rincón de la capilla. En su presencia, las velas se encendieron solas, como si incluso el fuego lo reconociera. Lucía, ha llegado el momento. El padre Gabriel gritó, alzando el crucifijo. Atrás, espíritu caído, por el poder del Altísimo. Pero las palabras sagradas no tuvieron fuerza. El ángel rió, un sonido grave que parecía agrietar los vitrales. El Altísimo no mira aquí, sacerdote. Lucía avanzó hacia él, y en su piel, el sello de luz oscura brilló con fuerza, como una llama prohibida. Las plumas negras comenzaron a caer del techo, girando alrededor de ella en un círculo perfecto. Entonces, el cielo mismo pareció abrirse. Un haz de luz blanca descendió desde lo alto, atravesando el techo como si la materia no existiera. Por primera vez, el ángel dio un paso atrás. Gabriel cayó de rodillas, lágrimas en los ojos. Dios. Lucía cerró los suyos. Por un instante, entre la luz del cielo y las alas del ángel, su alma se tensó como una cuerda al borde de romperse. Y entonces, sonrió. No, yo elijo. Y con un gemido en latín que sacudió los cimientos del convento, Lucía se entregó al ángel. La luz del cielo se apagó como una vela en la tormenta. Las plumas negras cubrieron el altar. Cuando todo terminó, solo quedó el silencio. El padre Gabriel, temblando, se aferró al crucifijo roto, y en el eco de la noche, una sola frase retumbó: el cielo ha sido vencido. Lucía abrió los ojos, y sus alas comenzaron a nacer. Título: El templo de carne. El convento ya no era un lugar santo. Las paredes, antes cubiertas de crucifijos, ahora estaban desnudas, marcadas por plumas negras pegadas como un juramento eterno. El padre Gabriel, con los ojos hundidos por el insomnio, caminaba entre las sombras, buscando una respuesta que sabía que no existía. Lucía, en cambio, no buscaba nada. Ella había dejado de ser solo humana. En el centro de la capilla, de pie sobre los restos del altar roto, su piel brillaba con un resplandor inquietante, como si cada vena llevara fuego oscuro, y en su espalda, las alas comenzaban a crecer. No eran tan vastas como las del ángel, pero tenían su misma esencia, negras, majestuosas y vivas. Lucía, susurró el padre Gabriel, casi sin voz, ¿qué te has convertido? Ella giró lentamente hacia él. Sus labios sonrieron, pero sus ojos eran un abismo, en lo que siempre debí ser, su templo. El ángel descendió detrás de ella, su sombra cubriendo el suelo como un eclipse. Con cada batir de sus alas, el aire se espesaba, como si el mismo cielo negara su entrada a aquel lugar. Se acercó a Lucía, rodeándola sin tocarla, y el simple roce de su presencia hizo que ella gimiera suavemente, en latín. ADT, sum. El sonido no era solo placer, era liturgia. Cada palabra, un sacramento impío. Las piedras del convento comenzaron a moverse. Las cruces invertidas se agrietaron, y del suelo brotó un círculo de luz oscura que envolvió a ambos. El padre Gabriel dio un paso atrás, temblando. Esto es una blasfemia. El ángel giró su rostro hacia él y habló con una calma devastadora. No, sacerdote. Esto es creación. En ese instante, la carne de Lucía comenzó a transformarse. Sus manos se abrieron en gestos de oración, pero de su piel surgieron marcas brillantes, como escrituras vivientes. Su cuerpo se convirtió en altar, su voz en campana, su respiración en cántico. Las monjas, escondidas en los corredores, no pudieron resistir más y huyeron. Solo Gabriel permaneció allí, incapaz de apartar la mirada. Lucía, con una dulzura perversa, le dijo: pronto, padre, todos rezarán aquí, no a Dios.
a mí. Y mientras sus palabras resonaban, una nueva campana sonó, pero no estaba en ninguna torre. Era el latido de su corazón, marcando el inicio de un culto que ni el cielo podría detener. Título: La comunión prohibida. El aire del convento se había vuelto denso, casi irrespirable. Las monjas que no habían huido permanecían encerradas en sus celdas, rezando a un Dios que ya no respondía. Pero esa noche, Lucía los llamó a todos. En la capilla, convertida ahora en un altar viviente, ella estaba de pie sobre el círculo de luz oscura. Su piel marcada con símbolos latentes parecía brillar desde dentro, como si cada latido suyo fuese una campana invisible. A su lado, el ángel, inmenso y silencioso, desplegaba sus alas, que tocaban los muros y hacían temblar los vitrales. «Venid», dijo Lucía, su voz dulce y terrible a la vez. «Es hora de la comunión». Sor Magdalena, temblando, fue la primera en acercarse. Su mirada estaba perdida, atrapada entre el horror y una fascinación incontrolable. El padre Gabriel, desde el fondo de la capilla, gritó: «No lo hagas, no te acerques». Pero ella no lo escuchó. Lucía extendió su mano, y de la palma surgió una luz oscura que no quemaba, sino que acariciaba. Tocó la frente de Sor Magdalena, y en el instante en que la piel de ambas se rozó, un gemido en latín escapó de los labios de la monja. «Domine, suscipe me». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor. Magdalena cayó de rodillas, temblando, y cuando se incorporó, algo en su mirada había cambiado. No quedaba miedo, solo devoción absoluta. Las demás monjas, una a una, comenzaron a acercarse. Algunas lloraban, otras murmuraban oraciones, pero todas terminaban de la misma forma, con un toque de Lucía y un suspiro en latín que parecía sellar un pacto invisible. El padre Gabriel golpeó el suelo con el crucifijo roto, desesperado. «Esto no es comunión, es herejía». El ángel lo miró, sus ojos como brasas. «No, sacerdote, esto es fe sin cadenas». Lucía alzó los brazos, y en un gesto solemne, las plumas negras cayeron del techo como hostias profanas. Las monjas las tomaron entre sus manos, besándolas como si fueran reliquias, mientras un cántico suave, hipnótico, llenaba el convento. «ADT, venimus, ADT». El padre Gabriel cayó de rodillas, impotente. Aquella noche, comprendió que el cielo había perdido su última batalla y que un nuevo culto acababa de nacer. Título: El último amén. El convento ya no era un lugar sobre la tierra. El cielo, ennegrecido por alas que no pertenecían a Dios, se curvaba sobre sus muros como una cúpula de sombra. Dentro, el silencio era absoluto, roto solo por un cántico en latín que no venía de las gargantas humanas, sino del corazón mismo de Lucía. El padre Gabriel avanzaba tambaleante, crucifijo roto en mano. Sus ojos, hundidos de horror, miraban lo imposible. Lucía flotaba sobre el altar, su cuerpo iluminado por un resplandor que no era luz ni tiniebla, sino algo prohibido, algo que el mundo nunca debió ver. Las monjas, de rodillas, la adoraban en silencio. Plumas negras caían como nieve blasfema mientras el ángel, erguido detrás de ella, extendía sus alas hasta cubrir todo el techo. Gabriel gritó: «Lucía, detente, aún puedes volver». Ella giró lentamente el rostro hacia él. Sus labios dibujaron una sonrisa dulce y terrible. «Padre, ya no hay regreso». Entonces, habló el ángel, su voz como un eco que hacía temblar las paredes. «Hoy termina el reino del silencio, hoy comienza el de ella». Lucía abrió los brazos. De su piel surgieron símbolos ardientes, girando como constelaciones vivas. El aire se llenó de un calor sofocante, y las velas estallaron en llamas negras. El convento entero vibraba, como si una fuerza primigenia estuviera rompiendo el velo entre cielo y tierra. Las monjas empezaron a cantar, gimiendo en latín: «ADT, ADT, ADT».
Gabriel, de rodillas, apretó el crucifijo roto contra su pecho. Dios, si aún escuchas. Pero no hubo respuesta. Lucía descendió del aire y caminó hacia el centro del altar. Su mirada estaba fija en el exorcista. No temas, Padre. Pronto rezarás también, y será hermoso. Y entonces, sucedió. El ángel se inclinó, besando la frente de Lucía. No fue un beso de carne, sino de esencia. Una fusión. Sus alas se envolvieron alrededor de ella y, en un estallido de oscuridad y luz, ambos se convirtieron en uno solo. El cántico cesó. Las plumas dejaron de caer. Lucía abrió los ojos. No eran los de una mujer ni de un ángel. Eran los de un nuevo Dios. El padre Gabriel dejó caer el crucifijo. Por primera vez, no rezó, solo susurró, con un hilo de voz, amén. Y el mundo cambió para siempre. Epílogo, la iglesia de los gemidos. El convento quedó sellado, o al menos, eso creyó el mundo. Los muros, ennegrecidos por plumas y fuego sagrado, fueron declarados malditos. Los sacerdotes que intentaron entrar jamás regresaron. Y Roma, temiendo lo innombrable, decretó silencio eterno sobre aquel lugar. Pero el silencio no duró. En las noches sin luna, los aldeanos comenzaron a escuchar los cánticos, voces femeninas, dulces y agudas, mezcladas con gemidos en latín que parecían atravesar la piedra y la carne. Algunos decían que si te acercabas demasiado, una sombra alada te observaba desde las ventanas del convento, y que si respondías al canto, jamás volvías a tu hogar. El padre Gabriel, marcado por lo que vio, fue encerrado en una celda de clausura. Se decía que ya no hablaba. Solo murmuraba una frase una y otra vez. No hay cielo, solo ella. Con el tiempo, comenzaron los milagros. Mujeres estériles quedaban encintas tras visitar el muro norte del convento. Enfermos terminales despertaban riendo, pronunciando nombres en latín que nadie conocía. Y en las ciudades más lejanas, pequeñas iglesias clandestinas comenzaron a aparecer. Sus altares no tenían cruces, solo plumas negras. Y cada medianoche, desde los confines del mundo, los nuevos fieles se reunían, apagaban las luces, y repetían el cántico que ahora era más antiguo que la fe misma. Adete. Lucía, adete. Y cuando el eco de aquellas palabras se mezclaba con el viento, un suspiro celestial descendía, un gemido suave, infinito, que hacía temblar incluso a los ángeles olvidados. En algún lugar, detrás de los muros malditos, Lucía abrió los ojos, y sonrió, porque su iglesia apenas estaba naciendo.